Estefanía Loaiza, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Porcicultores de Ecuador. Así que buenos días, cuéntenos cómo está, nos escucha bien, cómo amanece, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias Verónica por el espacio. Saludos a la audiencia. Sí, le escucho perfecto. No sé si ustedes me pueden escuchar. Perfecto, también tenemos una muy buena comunicación y esto es muy importante. Y bueno, lo que vamos a tratar con Estefanía Loaiza es sobre el tema del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que ustedes han hecho algunas observaciones y quién diría, ¿no? Siempre hemos empujado los tratados de libre comercio, el tema de poder ir y hacer negociaciones con uno u otro país, pero a su sector definitivamente le afecta. Cuéntenos un poco más. ¿Qué es el escollo más grande que ustedes intentan superar con este tratado de libre comercio con Canadá? Sí, es bueno comentarte un poco que no estamos en contra de los tratados de libre comercio. Sabemos que Ecuador necesita mercados de oportunidad, sabemos que hay sectores potenciales. En este caso nos ha tocado ser los sectores, el sector perjudicado, y te comento por A qué. ver, cuéntenos. Son sectores, tanto el canadiense como el ecuatoriano, muy diferentes. Te doy algunas cifras. Canadá produce 2 millones de toneladas de carne de cerdo, Ecuador 220.000. Uf, Canadá exporta el nada. 65% de su producción, es decir, 1.3 millones de toneladas. Eh, es el cuarto exportador mundial de este tipo de proteína. Y algo muy importante que a nosotros sí nos afecta para ser competitivos es que Canadá accede a materias primas como el maíz a precio internacional, es decir, 12, 13 dólares del quintal de 45 kilos, mientras nosotros tenemos un precio oficial que alcanza los 16.50, que sin embargo no siempre se respeta ese precio y hemos pagado este año alrededor de 20 dólares del quintal promedio. Entonces, esa brecha que existe entre los dos países, tú ves, es una economía totalmente diferente, nos perjudica porque simplemente la producción canadiense no se compara. Somos el 10% Claro, y en cualquier momento desapareceríamos. claro, es una economía totalmente grande y particularmente pues genera mucho en ese sector. Aquí estaba revisando algunos datos y de acuerdo con cifras de la Asociación de Porcicultores del Ecuador, en el país se producen alrededor de 220.000 toneladas métricas de carne de cerdo al año. Pues ningún punto de comparación. Definitivamente a veces cuando se analiza los tratados de libre comercio macro, hay sectores que realmente pues segmentadamente no puede o debería buscarse otras vías para poder apuntalarlo. Dice, este Te producto, doy este producto, es decir, su sector consume 500.000 toneladas de maíz nacional y han aportado con 1.000 millones de dólares a la economía nacional, estamos hablando del sector porcicultor aquí ecuatoriano, y ha generado 180.000 empleos directos principalmente en los sectores rurales del Ecuador. Y eso es muy importante. 10. Es muy importante porque ustedes definitivamente sostienen el otro lado de la economía, de esa generación de empleo que ni en las ciudades urbanas, en la parte urbana, se da mucho menos pues en la rural. Entonces hay sectores como el de ustedes que definitivamente entran a suplir eso que debería ser el Estado o por este lado y lo entran a suplir acertadamente de esa forma. Ahora, ¿cuál Así es. es el esquema que ustedes plantean? ¿Cuál es la salida que ustedes ven para poder seguir apuntalándose? Sí, un poco más contribuyendo a tu comentario del aporte que hace nuestro sector, un aporte económico, social, porque aportamos 1.000 dólares a la economía, 180.000 empleos y contribuimos sobre todo a la paz social en la zona rural, que si ustedes no, o sea, si el gobierno no les da oportunidades, simplemente se van a ir por lo ilícito y ya hemos visto muchos casos. Entonces, lo que nosotros pedimos es que nuestro sector sea considerado como ultra sensible, que sea excluido de esta negociación, ¿Ok? porque es totalmente incomparable poder nosotros competir con Canadá. Hemos realizado un análisis de afectación. En el caso de la apertura de este mercado, inicialmente se vería afectado el 50% de la producción, pérdidas de 800 millones de ventas, y se pondría en riesgo todos los empleos que genera nuestro sector. El sector porcícola le apuesta
a las inversiones, le apuesta al país, pese a la inseguridad que tenemos, pese a las extorsiones por las que hemos pasado, a la crisis energética y a nuestros precios altos de materias primas. Sin embargo, seguimos ahí, abastecemos del 100% de la demanda nacional y no necesitamos de importaciones. Antes de analizar el tema de los términos de comercio exterior y todo lo demás, ¿en qué zonas rurales ustedes operan? Es para que la gente tenga un conocimiento, o sea, no hablar así nada más general, porque de zonas rurales acá tenemos harto, bastante. Sí. ¿En qué zonas Bueno, rurales ustedes han dado ese empuje de la generación de empleo? la porcicultura en realidad se desarrolla en cualquier zona, ¿Ok? porque son condiciones que no necesitan Pero ¿en qué grandes provincias están más condiciones. presentes? Estamos presentes sobre todo en Santo Domingo, en El Oro, estamos en Cotopaxi. En Bueno, Cotopaxi y en las provincias de la Sierra es más producción de traspatio o producción familiar. En las zonas que te dije de Santo Domingo y El Oro hay un poco más de explotaciones, un poco más intensivas, de granjas medianas a grandes. qué bueno. Mire, saber esta parte, ¿no? Porque es muy importante. Santo Domingo, una provincia compleja con hartos Así es. índices de violencia. Se necesita generar empleo porque se necesita rescatar a la gente, a encuadrarlas, o mejor dicho, encaminarlas al tema de actividades lícitas, no ilícitas, porque ya saben qué es lo que genera. El oro, que también va por la misma vía de Guayas y de Santo Domingo. Tema contrabando. Así es, hay también una situación difícil. Hay que aprender a ver el tema de mantener el empleo, de seguir creciendo también en el empleo. Y qué importante Cotopaxi, claro, ahí por ejemplo se ubica mucho el tema de la desnutrición infantil y de muchas otras cosas, de los servicios básicos que no llegan, de estas poblaciones que obviamente están compuestas por el indigenado de nuestro país y que también necesitan ese insumo que es la generación de empleo. Si la gente en nuestro país no ha entendido que definitivamente el dinero es circular y si no damos esta vueltita, ¿no? A quienes me ven en YouTube, es circular, dar la vueltita, no vamos realmente a levantar ninguna economía y la reactivación seguiría siendo un cacareo. Ahora sí, para hablar en temas de comercio exterior, usted dice que este sector quede excluido. ¿Excluido o con proteccionismos? Vayamos definiendo. Lo que nosotros pedimos es exclusión. Exclusión Ok. porque no creemos que ningún tipo de protección nos alcanza para poder tener el ingreso, poder solventar el ingreso de proteína de Canadá. Es muy complejo. Lo que pedimos es que se nos quite del sector, que se haga un análisis de cuánto es el ahorro arancelario que hacen los sectores exportadores versus cuál es la pérdida económica y de empleos que tiene nuestro sector. Entonces, eso es lo que estamos solicitando. Entonces ya ustedes han hecho llegar todo este pronunciamiento de manera oficial. Me supongo que tendrán un comité o presencia dentro de un comité en el que estarán, me supongo, porque yo me acuerdo que cuando fui parte como periodista de las mesas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hace años, que no se logró en primera vuelta y luego se lo hizo de otra forma, definitivamente pues ahí se veían que estaban sentados todos los representantes de diferentes sectores. ¿Ustedes tienen eso? Sí, ¿De manera oficial se está y, haciendo eso? y realmente ha habido un buen acercamiento con el gobierno. O ¿Ok? sea, Hay hay puertas puertas abiertas. abiertas, sí. Hemos trabajado con el equipo negociador, con las autoridades. Les hemos hecho saber cuáles son nuestros impactos, cuáles son nuestras afectaciones, nuestra problemática. También les hemos hecho ver que existe todo este tema de inversiones, que la porcicultura está creciendo, más o menos crecemos a un 7% al año, que alimentamos al Ecuador al 100%. Sin embargo, sí, o sea, siempre hay presiones de los países de que tal o cual producto o sector se intercambie con otro. Y ese es un poco el pedido, que no queremos ser moneda de cambio en esta negociación con sectores exportadores tradicionales de Ecuador, como son el florícola, por ejemplo, de algunas frutas, temas de agroindustria y otros sectores industriales como cerámica, línea blanca, que si bien es cierto, también necesitan oportunidades,
pero no tienen atado a su matriz productiva el consumo de insumos nacionales con un precio fijado. Esa es la diferencia un poco que nos marca a nosotros. Nosotros somos muy eficientes, índices de conversión técnica muy eficientes, tenemos una proteína de calidad, pero nuestro problema es el costo de producción. En Canadá el costo de producción va a 1,55 y aquí en Ecuador va de 2,80 a $3, el costo de producción. Entonces no se puede jugar en esas condiciones. No podemos entrar en esta negociación sabiendo que estamos perdiendo en nuestro sector. Claro, porque de llegarse a hacer un tratado de libre comercio con Canadá, pues simplemente pues ustedes tendrían que cerrar la puerta y nos convertiríamos en En importadores. importadores, Claro que tal sí. cual. Pero ¿cómo podemos corregir esto? ¿Cómo podemos ir Bueno, avanzando? Por ejemplo, usted dice, los precios se opera y obviamente pues y los precios son muy altos para producir, los costos son muy altos, 2,80 por encima de los $3. ¿Cómo vamos bajando eso? ¿Cómo vamos mejorando para ser competitivos? Porque algún día vamos a tener que ser competitivos en algún momento. Cuando todo exacto. el mundo empujaba, y yo me recuerdo muy bien, todos los sectores productivos aquí en el país hablaban mucho de la globalización en los años 90. Básicamente ya al terminar los 90 entrar al 2000. Todo el mundo decía que hay que la globalización, pero nunca nadie entendió que la globalización obviamente pues era eso, ¿no? Más allá de no tener eh, las fronteras delimitadas, era eso, el comercio de ida y vuelta con todos los países. Y creo que nunca lo entendimos en ese sentido. En todo caso, ¿cómo lo hacemos o cómo lo van a hacer ustedes para su sector para que sí en algún momento puedan ser competitivos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que regular? Mire, nosotros hemos solicitado que se haga una estrategia integral a toda la cadena. Hablo toda la cadena desde el maíz hasta las proteínas animales. Ya hablo de cerdo no solamente, sino de aves también. Que se haga una estrategia en donde ya podamos tener acceso a materias primas con un menor costo. Esa es nuestro pedido y ha venido siendo nuestro pedido siempre, que no tengamos estos candados para nosotros obtener. Y qué mejor, lo que nosotros queremos es tener materia prima a disposición y eso es lo que buscan los países. Qué mejor nosotros que producimos más o menos 1,5 millones de toneladas al año de maíz y que nos sirve como insumo para nosotros poder producir las proteínas. Pero no estamos siendo tomados en cuenta cuando ese 1,5 millones de toneladas de maíz se paga de 30 a 50% más el precio del mercado internacional. Entonces, eso es realmente lo que a nosotros pedimos, que se tome en cuenta, que se haga una estrategia, que se haga una política a través del gobierno en donde nos permita ya acceder a precios de materias primas menores, ¿no? Importante haber conversado con Estefanía Loaiza, director ejecutivo de la Asociación de Porcicultores del Ecuador. Así que pues nos va informando para ver cómo siguen realmente pues las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y bueno, su postura muy definitiva que es ser excluidos de este Tratado de Libre Comercio porque aún no estamos para competir con un monstruo como es el Canadá en el tema porcicultor. Así que mil gracias, Estefanía Loaiza, directora ejecutiva de la Asociación de Porcicultores del Ecuador. Muy amable por haber conversado con nosotros en el Diálogo de la Mañana. Gracias a ustedes, Verónica, y bueno, esperamos que esto se pueda solventar de la mejor manera. Gracias por el espacio, buen día. Claro que sí, confiemos en que las negociaciones, las conversaciones realmente les den una luz en el camino para poder definir y que obviamente pues esos empleos, 180,000 empleos que genera el sector porcicultor aquí en el país, pues no se pierdan y tampoco se pierda la industria, el esfuerzo hecho por iniciativa privada y que se dé también ese tipo de asistencia para poder seguir fomentando, no solo en la provincia de Santo Domingo, no solamente en El Oro, no solo en el Cotopaxi, no solo en algunas regiones de la sierra, sino también en el resto de provincias del país. Mil gracias a Estefanía Loaiza por haber estado con nosotros. Y nosotros continuamos aquí con más información ya cuando estamos a poquísimos minutos de cerrar esta primera emisión del Diálogo de la Mañana aquí por I99, la 98.9 frecuencia modulada. Recuerden también, nos encuentran en nuestra plataforma de YouTube. Así que ya saben, el Diálogo de la Mañana se extiende hasta las 10 de la mañana
y pues ahí ya con otros actores de la comunicación y de la información. Mientras tanto, decirles que la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad abre una grieta, otra en la relación entre el gobierno y la Asamblea, pues después de la polémica